Bienvenidos una vez más al podcast de This is Silicon Valley. En el día de hoy hemos tenido la grata oportunidad, el grato placer de tener con nosotros al periodista y escritor venezolano Orlando Avendaño, escritor del libro Días de Sumisión, y también es un escritor bastante reconocido en el periódico virtual Pan Am Post. La verdad, yo debo confesarles aquí abiertamente a todos que no he tenido la oportunidad de leer este libro, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con Orlando Avendaño en persona. He podido conversar con él y aparte me he visto prácticamente 3-4 entrevistas que le han hecho en programas de televisión reconocidos. Lo que yo más o menos, no quiero dar más spoiler de esto, pero lo que yo quiero resaltar es que Orlando Avendaño no se queda básicamente en decir que bueno, que el socialismo es lo peor que le ha pasado a Venezuela, sí hay una relación entre Venezuela y Cuba. No, Orlando Avendaño va más allá y empieza a hablar, empieza a darnos datos y referencias históricas de la relación que siempre tuvo Venezuela con Fidel Castro. Y en esto vamos a profundizar más adelante. No quiero dar más spoiler porque en serio les puedo asegurar que esto es un podcast espléndido y estoy bastante ilusionado porque yo sé que esto va a ser bastante provechoso para el canal y para la audiencia de DC Silicon Valley. Así que no quiero alargar más el intro y arranquemos. Saludos, Orlando. La verdad estoy muy complacido en poderte tener en nuestro podcast el día de hoy. Y bueno, quiero que por favor nos cuentes quién es Orlando Avendaño, a qué se dedica y cómo se define políticamente. Así que adelante. Hola Santiago, ¿cómo estás? Un gusto inmenso saludarte y muy agradecido por el espacio y por la oportunidad. A ver, yo soy Orlando Avendaño, soy periodista, columnista y redactor constante, permanente en el Pan Am Post. Además, soy columnista en otros diarios, he publicado en otros medios. Me dedico a ello, al periodismo, y a ver, ¿cómo me defino políticamente? No sé, dependería de dónde esté, pero ideológicamente creo que diría, luego de un proceso largo de años de tratar de determinar esto, creo que diría que soy liberal clásico, de la corriente de Tocqueville, Jefferson, John Stuart Mill, etc. Perfecto, Orlando, excelente. Y sí, bueno, Orlando, ya como lo había mencionado anteriormente, no he tenido la oportunidad de leer tu ejemplar y lo poco que sé es gracias a los programas a los que has tenido la oportunidad de asistir, como es el de Jaime Bailey, el de Juan Lozano y entre otros más. También pude estar presente en la Universidad Gran Colombia, en donde pudiste contarnos alguna que otra cosa del libro. Y de todo esto me han resultado bastantes preguntas que me gustaría condensar en este podcast. La primera y más importante es: ¿por qué razón un estudiante de periodismo de Venezuela se inspira en la relación de los Castro con su país para realizar su tesis de grado? ¿Por qué no escoger un tema más sencillo, menos espinoso? Así que adelante. Mira, esta pregunta es sensatísima, si uno toma en cuenta que, bueno, yo era un estudiante y al final la tesis de grado se enmarca dentro de un proceso burocrático para egresar de la universidad, para ser licenciado. Es decir, ahí no había ningún propósito en obstaculizar o entorpecer un poco ese proceso. Y evidentemente lanzándome en una aventura tan grande como la del libro, eso era un riesgo que existía. El tema surge luego de una discusión que tuve con un profesor universitario y surge con el propósito de determinar responsables de la tragedia que hoy vivimos. Evidentemente la idea era hacerlo a través de un trabajo periodístico para hacerlo de alguna manera de una forma pulcra, ¿no? Que este proceso, que al final iba a terminar en una especie de juicio en el que se designara quienes habían sido los actores que estaban detrás de esta gran tragedia, inmensísima tragedia, tenía que hacerse de la mejor manera. En ese momento, bueno, no entendíamos bien en qué nos estábamos metiendo, pero sabíamos que era grande. Yo entendía que era grande, lo asumí, evidentemente luego me di cuenta de que era mucho más grande de lo que hubiera esperado,
pero estoy inmensamente, sin duda alguna, inmensamente satisfecho con los resultados. Al final pudimos determinar varios responsables y en ello reside un valor importante de este trabajo, que es que hay muchas personas, muchos individuos que hoy tratamos con una candidez gigante y cargan encima una cuota gigante de responsabilidad de la tragedia que hoy estamos viviendo. Entonces el propósito del libro en parte es ayudar al venezolano a descubrir o a esclarecer un poco quiénes son los que están detrás de esto que hoy padece. Espléndido, Orlando. Y bueno, en época donde tu país está sometido, el trabajo que haces es sumamente glorioso, necesario, y estoy seguro que en un futuro, cuando todo haya cambiado, podrás mirar atrás y decir con orgullo que no te quedaste sentado mientras el país se caía a pedazos. Y eso es lo que en realidad vale oro. Entrando en detalle en el libro, con base a lo que has mencionado en las entrevistas sobre él, tengo entendido que Venezuela ha sido uno de los puntos más claves del llamado socialismo del siglo XXI, comandado principalmente por Fidel Castro. ¿Crees que esto se deba única y exclusivamente al petróleo? ¿Crees que el petróleo ha sido una catástrofe para Venezuela? Así que, de nuevo, Orlando, adelante. Oye, Santiago, valoro inmensamente tus palabras, en serio. Gracias, creo que todos los venezolanos, de alguna u otra forma, porque Santiago, la simple existencia, la simple cotidianidad en Venezuela se vuelven actos de resistencia. Entonces, incluso aquel que quiere apartarse de la tragedia, que quiere mantener de alguna manera resguardar cierta normalidad, lo hace sabiendo que está resistiendo contra un régimen que lo que quiere es someterla, quebrantar cualquier tipo de normalidad, ¿no? Llevar al individuo hasta sus extremos, degradarle la vida al máximo. Por ello es que te agradezco las palabras, pero creo que de alguna manera esto, es decir, este acto de resistencia es compartido por gran parte de los venezolanos y además de otros de alguna manera compañeros de causa como tú, Santiago, y en ese sentido tú también eres un valiente y estás haciendo mucho. A ver, ¿crees que esto se deba única y exclusivamente al petróleo? No se debe únicamente, no toda nuestra tragedia se reduce al petróleo, pero el petróleo evidentemente ha sido un factor determinante, ha sido un factor clave. No por nada, Venezuela fue el único país de la región que terminó devastado de esta forma, siendo el único que contaba con grandes cantidades de recursos. El petróleo sin duda fue un factor fundamental que permitió que el contexto se diera para que surgiera Hugo Chávez y que luego Hugo Chávez, bajo ese mismo contexto, pudiera desmantelar completamente la institucionalidad, recibiendo el aplauso de la gente. En 1976, si no me equivoco, yo no soy tan bueno con las fechas ni con la memoria, cuando Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera, empieza de alguna manera una degradación paulatina de la economía venezolana que explota, que estalla en el 83, cuando no es la gran crisis del Viernes Negro. Como nunca se dio un viraje, como el único intento de hacer un viraje fue boicoteado, saboteado de forma terrible, Venezuela nunca pudo recuperarse, Venezuela nunca pudo abandonar un estado rentista en torno al cual se había erigido toda una sociedad de forma casi parasitaria, que bueno, generó unos problemas gigantes. Eso evidentemente fue un factor que contribuyó a que la misma clase política se degradara, a que la sociedad desarrollara unas costumbres, desarrollara una dinámica muy estrecha con el Estado, que aún hoy mantiene, pero que explica gran parte de nuestra tragedia. Es decir, el hecho de que el venezolano haya optado por continuar este derroche abusivo
de dinero a partir del petróleo y de continuar manteniendo un gigante petroestado, pese al hecho de que habíamos padecido importantes crisis, oye, habla de cómo ese elemento, el petróleo, el oro negro, fue un factor determinante para generar la tragedia que hoy estamos viviendo. Perfecto. Y bueno, escuchando tus entrevistas, hubo varias cosas que me llamaron la atención y que me gustaría que pudieras hablarnos de esto más a profundidad, si puedes. Y es sobre la visita de Fidel Castro a Caracas después de haber triunfado la revolución en Cuba y el golpe de Estado fracasado por parte de Hugo Chávez en el 92. Así que adelante de nuevo. Esa gran visita que hizo Fidel Castro en 1959, luego de triunfar la revolución cubana, es muy reveladora, de forma paradójica, muy reveladora de los propósitos de Fidel y de la revolución cubana, esa revolución que se estaba instalando de forma violenta, de forma súbita en la isla. Cuando Fidel visita Venezuela, visita Caracas, además de ser recibido con homenajes por digamos que toda la juventud que estaba cautivada por lo que Fidel había hecho en Cuba y por gran parte de la intelectualidad que al mismo tiempo estaba cautivada, porque hay que resaltar un hecho que es irrebatible e independientemente de nuestras posturas ideológicas o políticas no podemos negar, y es que, a ver, Cuba era custodiada por un autoritarismo peligroso que era como el de Fulgencio Batista, un autoritarismo que permitía que se desarrollara en la isla una serie de mafias que servían como, de alguna manera, tubo de escape para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos siempre mantuvo ese tutelaje del autoritarismo en Cuba, de alguna manera aprovechando la idea de que eso funcionara como pequeña válvula para que los grupos criminales que naturalmente se desarrollaban en Estados Unidos pudieran tener alguna base, alguna cabecera de playa fuera de Estados Unidos. Ahora, evidentemente, ese autoritarismo de Fulgencio Batista era inaceptable desde todo punto de vista. Y por ello tiene un mérito gigante y es laudable además la lucha de Fidel Castro contra la dictadura. El problema son los propósitos finales que se vieron inmediatamente. Pero quiero insistir en el hecho de que cuando Fidel Castro triunfa, de alguna manera representó también la lucha latinoamericana contra los autoritarismos, amparados por Estados Unidos, por cierto. Eso evidentemente tuvo un impacto emocional muy grande en la región y muy grande en Venezuela, porque Venezuela había apenas disfrutado de un año de una democracia que estaba apenas surgiendo, luego de un autoritarismo, de una dictadura también implacable, que contaba con la complicidad de Estados Unidos. Entonces hubo de alguna manera unas coincidencias emocionales o históricas que hicieron que la sociedad venezolana inmediatamente se solidarizara con la causa de Fidel. Eso llevó a que el tipo fuera homenajeado y recibido muy bien en Caracas, pero eso se queda al margen completamente, o contrasta con lo que fue la postura del jefe de Estado venezolano Rómulo Betancourt. Y eso impulsa a Rómulo Betancourt como un estadista, ¿no? Como una figura que va mucho más allá de él, mucho más allá de su bagaje teórico e ideológico. Porque hay que recordar que Rómulo fue un comunista, o un tipo, no comunista, pero es un tipo estrechamente vinculado al comunismo, un tipo que se formó en el Partido Comunista de Costa Rica, muy cercano al Partido Comunista costarricense. Además había fundado un partido con una clara inclinación ideológica, pero pese a ello, pese a ese hecho,
Rómulo Betancourt tuvo la astucia, tuvo la sabiduría para saber que Fidel era un peligro y que Fidel era un tipo que evidentemente iba a perjudicar mucho a Venezuela. Lo supo en ese momento. Cuando se reúnen Fidel y Rómulo Betancourt, Fidel lo hace, busca esa reunión con el fin de alguna manera, persuadir a Rómulo para recibir algún tipo de respaldo financiero a su causa en Cuba. Rómulo se lo sacude, le dice que no, le dice que Venezuela no está en las condiciones para apoyar a otro país financieramente. Y bueno, a partir de ese momento empiezan las hostilidades entre La Habana y Caracas. Hostilidades que luego derivan en una guerra abierta y declarada. Allí inicia el libro, porque es cuando formalmente inicia un proceso largo, un proceso extenso de, de un conflicto permanente entre Cuba y Venezuela que terminará el día en que Venezuela cedió, el día en que Venezuela se terminó sometiendo a La Habana. Ahora, el otro episodio que me comentas es el del el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Quizá el dato curioso, lo que nos interesa de este episodio, es que el golpe de Estado fue exitoso en términos generales. Zulia, Valencia, Lara, en varios estados del país, los golpistas conquistaron sus objetivos, fueron exitosos, dominaron las situaciones, pero solamente en un punto el golpe fracasó, y era el punto clave, que era la toma de Miraflores, el Palacio Presidencial. Esa responsabilidad le correspondía a Hugo Chávez, y él se quedó pasmado en ese momento, decidió no actuar y se entregó. Cuando él se entrega, el golpe no había triunfado, no había fracasado, perdón. Como te comento, había sido exitoso en todo el país, pero Chávez se entrega y aparece luego en cámara, en televisión, diciendo que que él se rendía, porque ya el gobierno, la democracia, había logrado dominar la situación. Eso terminó siendo un torpedo gigante para todo el golpe y lo desbarató, lo desmontó. Hugo Chávez, con esas palabras, ese pequeño discurso, desmontó el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Uno podría decir que el golpe fracasó, no hay mucho más allá que analizar, pero hay que tomar en cuenta el hecho de que paradójicamente, si bien el golpe fracasa, hubo alguien que salió victorioso ese día. No fue Carlos Andrés Pérez el presidente, porque la popularidad de Carlos Andrés quedó evidenciada que estaba muy por debajo, sino que fue Hugo Chávez. Según encuestas del momento, Hugo Chávez recibió alrededor del 76% de aprobación. Es decir, el golpe de Estado de Hugo Chávez recibió el apoyo popular. Allí de repente pudiera haber un pequeño impas que nos genera escepticismo, porque cómo Hugo Chávez termina siendo el responsable del fracaso de un movimiento que él comandaba junto a otros, pero cómo al mismo tiempo ese fracaso que determinó Hugo Chávez, que él decidió que fuera de esa manera, termina impulsándolo como figura mediática. Entonces uno pudiera preguntarse de manera muy natural que si de alguna manera la rendición le convenía a Hugo Chávez. Luego de ese golpe, del fracaso, prácticamente el ascenso de Hugo Chávez y su llegada a la presidencia se dio de forma natural. Y luego de ese golpe es clave un encuentro que tuvo con Fidel Castro unos años después. Impecable, Orlando. Sí, bueno, nos gustaría saber si tu posición política ha cambiado después de ver cómo las instituciones de tu país no fueron suficientes para detener la tiranía del chavismo y de ser así como lo ha hecho. De nuevo, Orlando, siéntete libre de explayarte en esta pregunta. Mira, Santiago, no. A ver,
Yo vengo sufriendo el chavismo, como todos los de mi generación, desde que no pensábamos mucho, desde que éramos unos niños. Es decir, que yo desarrollé mi posición política o ideológica bajo el chavismo. Ahora, evidentemente, eso se dio en diferentes etapas. Yo pude determinar de alguna manera qué era yo hace poco. Cuando digo hace poco me refiero a hace como unos 3 4 años. Pero, o quizá un poco después, hace unos 2 3 años. Pero, es decir, yo siento que siempre he estado claro en mis posturas, en lo que pienso, de forma natural. Es decir, mis padres nunca apoyaron a Hugo Chávez. Jamás se sometieron al embrujo de Hugo Chávez. Y mi padre es empresario. Mi padre, por ser empresario, naturalmente se mueve en este mundo. Y siempre resultó evidente que la libertad económica, era un valor fundamental y necesario para que el empresario se desenvolviera. Y yo vi además cómo el desarrollo o la prosperidad de una empresa como la de mi padre generaba al mismo tiempo el desarrollo y la prosperidad de quienes trabajaban para él. Es decir, yo sabía que mi padre generaba empleo y sabía que ese empleo ayudaba a estas familias. Eso lo entendí desde muy niño y me llevó a siempre de forma natural defender la propiedad privada, defender al empresario, defender la iniciativa, defender al individuo. Y bueno, fue propiamente trabajando en el Pan Am Post, donde lo hago, donde afortunadamente coincidí con gente increíble, con la que al mismo tiempo coincidía en ideas. Fue ahí donde me di cuenta, bueno, esto que yo pienso tiene un nombre. De alguna manera estoy claro en lo que pienso, en mis ideas. Al mismo tiempo también, bueno, fue la influencia universitaria. Yo tuve el placer y el honor gigante de contar con un profesor valiosísimo en la Universidad Católica Andrés Bello, que me introdujo a Tocqueville, Alexis de Tocqueville, además a otros grandes pensadores como bueno, Hannah Arendt, Nietzsche, etc. Eso me ayudó también a desarrollarme un poco intelectualmente en ese sentido. Yo reconozco que no he profundizado en ideas o propiamente en el mundo liberal, es decir, yo me he quedado un poco en el liberalismo clásico. Debería acercarme mumucho más a la escuela austriaca, al anarcocapitalismo, a los paleolibertarios, en fin, hay toda una gama de posturas. Evidentemente hoy sé en qué consiste cada una, sé cuáles son sus influencias directas, cuáles son sus referencias teóricas, pero bueno, es una responsabilidad que tengo por precisamente tener esta inquietud también ideológica. Ahora, yo creo que yo estoy muy claro, dudo que a estas alturas o posteriormente vaya a virar. Pero creo que estoy muy claro. Y la existencia del chavismo, Santiago, la forma natural en la que se ha dado todo, bueno, no natural, muy artificial de hecho, pero la forma en la que se ha dado todo, la postura y la forma en la que todos los actores han actuado, incluidos los actores de la oposición, es decir, una serie de errores que muchas veces son inherentes a posturas ideológicas, han hecho que yo ratifique completamente mi inclinación ideológica. Es decir, la existencia del chavismo más bien me ha ayudado a aclarar un poco cuáles son mis posturas. Increíble, Orlando. Y ya, pues, has mencionado reiteradamente que el éxodo venezolano está perjudicando la paz en Colombia y afirmas que a Colombia le beneficiaría bastante apoyar una intervención en Venezuela. Me gustaría que pudieras igual en esta pregunta hablar a profundidad de esto
Y bueno, adelante. Mira, Santiago, hoy justamente estaba escuchando la sesión que hubo en el Congreso de Estados Unidos, en la que senadores interrogaron al secretario de Estado Mike Pompeo. Y bueno, se dijo algo que está estrechamente relacionado con esta pregunta que me haces. Y a mí me gustó mucho y me entusiasmó bastante un comentario que hizo el senador Marco Rubio sobre la crisis venezolana. Él decía que si bien Estados Unidos debe tener un compromiso y una inquietud importante por el tema de los derechos humanos y la democracia en el hemisferio occidental, sobre todo siendo el hemisferio en el que está Estados Unidos y el continente, más allá de eso, lo importante acá, decía Marco Rubio, es que la continuidad del régimen de Nicolás Maduro significa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, está bien, se están cometiendo violaciones de derechos humanos terribles en Venezuela. Está bien, a nosotros nos interesa de alguna manera que se pueda restituir propiamente la democracia. Es verdad, todo eso importa. Es verdad, de repente no es suficiente para actuar. Pero ¿qué pasa cuando el hecho de que se violen derechos humanos, el hecho de que no haya democracia, deriva en que la existencia de un régimen como el de Maduro sea también una amenaza para nosotros? Es decir, Estados Unidos, nosotros vamos a tolerar que aparte del hecho de que están violando los derechos humanos, el régimen de Nicolás Maduro nos amenace. El régimen de Nicolás Maduro de alguna manera funcione como santuario para grupos criminales que nos amenazan. Entonces es una inquietud completamente sensata y pertinente, y es una inquietud que debería molestar a cada colombiano. Porque es verdad, todo esto que dice Marco Rubio y que de alguna manera confirmó el secretario Pompeo, es verdad. Es decir, la existencia del régimen de Nicolás Maduro, conjugado a otros factores como Hezbollah, China, Rusia, FARC, grupos paramilitares, droga, etcétera, es una amenaza para Estados Unidos. Todo eso es verdad, pero en una escala y en una proporción infinitamente menor a Colombia. Es decir, si el régimen de Maduro es una amenaza para Estados Unidos, imagínate la amenaza que significa para Colombia, con quien choca directamente en la frontera. Es claro, es muy claro. Entonces yo he insistido en que no se trata de los venezolanos, no se trata de colaborar con nosotros y de apoyarnos. Se trata de precisamente la lucha contra unos grupos criminales y contra el narcotráfico que afecta a cada nación del continente. Entonces Colombia, por el compromiso que tiene con ello y por la intención de resguardar a sus ciudadanos, debe empezar de alguna manera a meditar la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela. Porque episodios como el atentado a del ELN recientemente, serán solo un asomo de lo que vendrá si un grupo criminal como el Ejército de Liberación Nacional se sigue fortaleciendo gracias al amparo financiero que recibe del régimen de Maduro. Entonces son preguntas que hay que hacerse. Y la otra pregunta es, ¿hay que esperar a que de alguna manera lleguemos a ese punto? ¿Hay que esperar a que se derrame sangre o que la amenaza sea mayor para actuar? Es decir, vamos a jugar al apaciguamiento, como le hizo Europa por mucho tiempo, para luego darse cuenta del error que había cometido. Vamos a jugar al apaciguamiento para luego tener que igualmente enfrentar lo inminente cuando el enemigo sea mucho más poderoso. Entonces yo creo que son una serie de preguntas y discusiones que hay que darse de manera urgente, porque estas son decisiones que se deben tomar ya, pero hay que hacerlo, sin duda. Yo respaldo completamente que Colombia además no lo respaldo y ya, sino que lo discuto como un compromiso moral y ético, no con los venezolanos, Santiago, sino con los colombianos. Porque el gobierno de Colombia tiene como principal responsabilidad, y toda república tiene como principal responsabilidad,
la defensa de la vida de sus ciudadanos. Entonces, oye, si esta es una amenaza, es latente, es una irresponsabilidad gigante apartar la discusión. Esta, la verdad, es una pregunta que podrá sonar xenofóbica. La verdad, me la pensé más de 2 o 3 veces para poder hacértela. Sin embargo, quería que este podcast se diferenciara a las demás entrevistas que te han hecho. Y bueno, tú que has podido hablar conmigo, sabes que soy todo menos xenofóbico. Y te voy a realizar una pregunta que quizás pocos entrevistadores se atreven a hacerte. Y para ello te voy a contar algo personal y me gustaría saber qué piensas de eso. Yo tengo el imaginario de que los venezolanos en gran mayoría son socialistas. Hasta los que se hacen llamar no socialistas son socialistas. Tengo entendido que algunos empresarios en su momento ayudaron a Chávez a poder llegar al poder. Pienso que las instituciones en Venezuela fueron insuficientes porque la gente no veía en Chávez y en su revolución una amenaza. Pienso que los venezolanos en promedio ven a Estados Unidos como el mismísimo diablo. Y la verdad podría seguirme explayando en el imaginario que tengo sobre el venezolano promedio. Pero creo que aquí en Colombia estamos por el mismo camino. Así que me gustaría saber qué piensas del tema, si estoy equivocado o no y por qué. Así que adelante, Orlando. Mira, Santiago, tú has dado en el punto y has hecho una aproximación a lo clave del contexto. Lo que dices es parte de nuestra tragedia, es parte de lo que nos ocurre y habla muy claro de por qué de alguna manera nos ha costado tanto salir del régimen del chavismo. El régimen de Chávez y luego el de Maduro. Nosotros tenemos 20 años en esta contienda homérica de la que aún no hemos podido salir, pero no han sido 20 años precisamente por una condición maquiavélica de la dictadura y porque bueno, han sabido manejarlo de forma impecable. Han sido 20 años de errores, Santiago. 20 años de errores de una dirigencia. Y 20 años de errores que es ingenuo de mi parte decir que son solo errores. Muchas veces, en muchas ocasiones, fueron de alguna manera simulacros, o se hicieron simulacros, se mantuvo un simulacro de lucha, simulacro de contienda, precisamente para no tener que hacer lo que correspondía. ¿Y por qué no hacer lo que correspondía? Santiago, nosotros llevamos en Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez, 40 años exacerbados a partir de un punto, que fue la nacionalización del petróleo, de la industria petrolera, pero fueron 40 años de dinámica muy nociva para el venezolano. Fueron 40 años de una relación muy estrecha entre la sociedad civil y el Estado. Esa relación toma en cuenta elementos como los empresarios y toma en cuenta elementos como los medios. En 1998, Hugo Chávez recibió el apoyo de la clase media y la clase alta venezolana. Ese mito romántico de que Hugo Chávez gana porque los pobres lo decidieron es falso. Hugo Chávez recibió el respaldo de los pobres como lo recibía Acción Democrática y lo recibían otros partidos. Pero Hugo Chávez además fue apoyado de forma clara y tajante por la clase media y alta de Venezuela. Los empresarios pagaban tiquetes de avión para que Hugo pudiera recorrer el país. Prestaban sus aviones para que Hugo pudiera recorrer el país. Ahora, ¿por qué? Porque en 1989, cuando asume Carlos Andrés Pérez formaba parte del establishment político y quiero recordar que Carlos Andrés Pérez fue quien impulsó la nacionalización del petróleo, quien la ejecuta, la nacionalización del petróleo. Es decir, Carlos Andrés Pérez fue el principal responsable de que la clase política entrara junto a la sociedad en una dinámica socialista, socialdemócrata, pero socialista, de estado rentista muy rico y clase y sociedad que se aprovecha de ese estado rico. Carlos Andrés Pérez fue el responsable, pero al mismo tiempo Carlos Andrés Pérez, cuando le corresponde asumir la presidencia,
entiende que continuar eso es inviable. No lo hace porque Carlos Andrés tuvo una especie de epifanía liberal en la que vio a Mises y a Hayek y se deslumbró. No lo hace porque Carlos Andrés Pérez, oye, un día se despertó y se dio cuenta de que el socialismo no funcionaba y que había que cambiar las cosas. No, Carlos Andrés Pérez lo hace simplemente porque para él era inviable continuar el modelo rentista, porque el modelo rentista se había desmoronado completamente. Entonces Carlos Andrés Pérez, que es verdad, Carlos Andrés luego de su primera presidencia se convierte en un hombre de mundo, un tipo que empieza a tener relaciones con los grandes jefes de estados de todo el mundo y empieza a globalizarse, es un tipo con una mente muchísimo más abierta, es decir, que entendía mucho más cómo funcionaban los mercados. Carlos Andrés entra y propone y trata de imponer un paquete de reformas, paquete denominado como neoliberal, pero no era para nada eso, más bien muy lejos, quienes los impulsan son keynesianos. Pero un paquete que, bueno, aparte de abrir un poco el mercado, reducir un poco el modelo rentista, reducir los subsidios, etc. La reacción a ese paquete fue terrible, Santiago, sobre todo por parte de los medios. A los empresarios tampoco les gustó eso. Ningún empresario, ningún gran empresario simpatizó con la idea de abrir los mercados. Entonces, es decir, el gobierno de Carlos Andrés Pérez no pudo prosperar, fue acabado de forma cruel por actores políticos que no le perdonaron ese viraje. Pero bueno, a partir de ese momento ya la clase política entendía lo que había que hacer. Ahora Hugo Chávez aparece como de alguna manera alternativa a esta clase política y también aparece como persona, como individuo que pudiera ser moldeado por la élite empresarial, la élite mediática para seguir manteniendo esta dinámica de Estado rentista. Es decir, los empresarios apoyan a Hugo Chávez creyendo que lo pueden manipular y que pueden seguirse aprovechando del Estado. Todo muy lejos de la realidad. Hugo Chávez termina acabando con la industria venezolana, pero lo hizo bajo una dinámica rentista. Y es una dinámica que, bueno, ha tenido un impacto muy importante en la sociedad. Es decir, el venezolano tiene décadas creciendo con una relación muy estrecha con el Estado. Es difícil acabar eso, de alguna manera interrumpir ese proceso de forma súbita. Es completamente normal, creo que es hasta natural que hoy gran parte de la población venezolana, incluso luego de padecer el más feroz socialismo que pudiese haberse impuesto en la región, aparte del cubano, siga, bueno, coqueteando con ideas socialistas. Ahora, eso es realmente tan trágico como algunos liberales poco moderados lo quieren hacer pintar. Oye, no creo. Por ejemplo, a mí me han venido mucho a decir que cómo se puede salir del chavismo, cómo se puede salir de Maduro, si es que la alternativa es igual de perversa, tratando de poner en una balanza de forma equivalente a Maduro y a la oposición en términos morales. En la oposición hay personajes muy nocivos, Santiago, muy nocivos y muy peligrosos, unos tipos que son unos criminales. Porque un tipo que termina de alguna manera cohabitando con el Estado para mantener privilegios en una situación como la que estamos hoy viviendo de crisis humanitaria, no es sino un criminal. Ahora, la sociedad hoy entiende quiénes son estos tipos. Es decir, voy a decir nombres. Un tipo como Henry Ramos Alud, un tipo como Luis Florido, un tipo como Manuel Rosales, como Henry Falcón, que no solamente representan ese socialismo trasnochado, terrible,
se aleja mucho de lo que fue la socialdemocracia, de la democracia, representan además, bueno, una dinámica de complicidad y cohabitación con el régimen de Maduro. Eso evidentemente es decir, el hecho de que la sociedad rechace a estos tipos dice mucho y es muy favorable. Ahora, hasta hace poco, algunas encuestas en las que yo creo decían que María Corina Machado era la dirigente más, o estaba de alguna manera entre los dirigentes más populares del país. Hay que reconocer que hasta hace poco María Corina Machado no representaba mucho en las encuestas. Entonces el hecho de que hoy María Corina Machado haya permeado en gran parte de la sociedad, creo que es un buen síntoma de que el venezolano se está apartando mucho de ideas que suelen ser ideas socialistas. Y está empezando a inclinarse más por, bueno, entender el valor de la propiedad, entender el valor de la libertad en todos los sentidos, libertad de mercado, libertad de individuo, libertad de pensamiento, libertad política. Entonces, mira, Santiago, la única forma de salir de esto es haciendo lo contrario. Eso lo sabe el país, eso lo sabe la dirigencia política, eso lo saben los venezolanos. Entonces, a mí no me preocupa tanto que de alguna manera, por ejemplo, el partido gobernante, el de Juan Guaidó, pertenezca a la Internacional Socialista, porque yo no veo a Juan Guaidó una vez que salga el chavismo diciendo, bueno, ahora vamos a nacionalizar esta industria. Eso no va a pasar. Quizá estos gobiernos traten de mantener los subsidios, pero es que va a ser inviable, Santiago. Va a ser inviable. Es decir, por más socialista que sea y por más que simpatices con los keynesianos, por más de que te apartes de las ideas liberales, vas a estar obligado a tener que asumir posturas que pueden ser impopulares para una sociedad que todavía siente algún tipo de nostalgia por ese gran estado venezolano. Vas a tener que hacerlo. Entonces sí, hay mucho idiota que todavía, mucho venezolano idiota que va por el mundo diciendo, no, es que Maduro y coño, es que Chávez tampoco eran socialistas y vaina. Mira, esos son idiotas. Ahí no puedes hacer mucho. Y yo no creo que sean mayoría. Has tenido mala suerte, Santiago, si te has topado con solo venezolanos de ese estilo. Yo conozco mucho, gran parte de mis amigos simpatizan con la izquierda. Los quiero a todos muchísimo y hablo mucho con ellos, porque si bien simpatizan con la izquierda, dicen, mira, aquí incluso un muy amigo que por ejemplo apoyó a Bernie Sanders en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, recientemente me dijo, mira, yo creo que lo que hay que hacer en Venezuela es privatizar PDVSA. Entonces, coño, yo creo que la misma realidad se va a terminar imponiendo y va a terminar haciendo que estos tipos, ¿sabes?, entiendan qué es lo que corresponde para el país. Excelente, Orlando. Y bueno, la última pregunta aquí para vos. Si pudieras enviarle un mensaje al ciudadano americano, brasileño y colombiano intentando convencerlo de la necesaria intervención en Venezuela, ¿qué le dirías? Bueno, le diría exactamente lo que te comenté en la pregunta, en hace dos preguntas, que es que la continuidad del régimen de Maduro significa una amenaza importante para la región. Existe la amenaza, está en el horizonte, de que frente al hecho de que los países se aparten de la posibilidad de utilizar la fuerza, grupos criminales y actores criminales como Rusia, China, Irán y Turquía decidan aumentar su presencia en Venezuela. Es decir, si tú apartas la amenaza, probablemente estos grupos se sientan con mayor autoridad para ampliar sus operaciones criminales. Eso eventualmente terminará en empeorar el inminente conflicto que pueda haber en la región. Es decir, si tú no detienes hoy al chavismo, si tú no entiendes hoy que Juan Guaidó es una oportunidad de oro
única, porque Juan Guaidó es una especie de vehículo que ha podido reunir a los venezolanos en torno a un propósito, y que eso jamás había ocurrido o no ocurría desde el 2013 con Enrique Capriles, y que no va a volver a ocurrir en mucho tiempo. Si tú no entiendes que esta oportunidad es única, que articula una serie de elementos que la hacen perfecta, porque tenemos de alguna manera un andamiaje institucional legítimo, legal, para terminar en un derrocamiento de Nicolás Maduro. Es decir, hoy por primera vez el mundo puede tomar decisiones que pueden ser vistas como arbitrarias, pero que en el caso venezolano no lo son. No lo son. Por ejemplo, una eventual intervención militar ya no sería intervención, sino sería cooperación. Muy diferente, por ejemplo, cuando se intervino en Panamá. Ya en Venezuela, tú no vas a tener que intervenir para sacar a un gobierno. Tú vas a tener que intervenir porque un gobierno te está pidiendo ayuda para sacar a unos grupos criminales. ¿Cómo tú en el mundo rebates eso? Entonces, creo que hoy la oportunidad es única y creo que no se puede desaprovechar de ninguna manera. Por eso la urgencia. Si el mundo no interviene este año, si el mundo no soluciona esto este año, antes de que de alguna manera el tren Guaidó se descarrile, el mundo va a terminar lamentando este error, porque va a terminar confrontándose al enemigo, porque esto es inminente, pero lo va a hacer en unas condiciones completamente desfavorables. Muchas gracias, Orlando, por sacar el tiempo para estar en el canal. Te lo agradezco muchísimo. Y déjame decirte que me quito el sombrero ante tu labor. Sos un grosso y estoy seguro que Venezuela te debe hacer una estatua como mínimo por el trabajo que estás haciendo en este momento. Oye, Santiago, es un honor. Me quedo pequeño ante sus palabras y debo decirte que tú también lo eres. Eres un gigante. Lo que estás haciendo tiene mucho valor. Sigue así porque es la insistencia, ser necios, lo que bueno, al final termina generando grandes resultados. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, fue un placer, fueron geniales preguntas. Debo decirte que eres un gran entrevistador. Eso es muy valioso, no todos son buenos entrevistando. Y bueno, nada, un gusto a todos y espero que hayas quedado satisfecho con la respuesta. Un abrazo grande, Santiago. Y bueno, señores, la verdad, para acabar este podcast me gustaría recordarles que aparte de este podcast tenemos bastante más montados en nuestro Patreon oficial. Allí podrán encontrar uno que otro podcast que está gratuito, no es sino entrar y escucharlos. También tenemos otros podcasts que sí son premium. Para acceder a ellos es muy fácil, pueden descargar la aplicación desde el celular y ya desde $1 pueden empezar a patrocinar y apoyar el canal. Y bueno, si no pueden apoyar el canal monetariamente, lo pueden hacer siguiendo las redes sociales de este canal, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ya en YouTube hace poco llegamos a los 1000. Y pues nada, señores, en realidad espero, como yo les he mencionado bastantes veces en anteriores oportunidades, la idea no es que este contenido le llegue a 1000 personas, a 100,000. La idea es que este contenido le llegue a 1,000,000. Eso es lo más importante y para eso necesitamos de toda la ayuda de ustedes, que nos ayuden a compartir este video. No toma más de 10 segundos, compártaselo a algún compañero, algún amigo y pues yo se lo agradecería bastante. Y bueno, señores, espero les haya gustado este episodio y les haya aportado bastante. No siendo más, señores, se cuidan.